En un rincón modesto de Madrid, donde las fachadas antiguas cuentan historias que el viento murmura con nostalgia, vivía Lara, una joven de rostro sereno y manos mágicas que transformaban retazos olvidados en vestidos de ensueño. Sus días comenzaban con el aroma del pan de la vecina y el eco de los carros sobre los adoquines. Sus noches terminaban con el hilo entre los dedos y el corazón lleno de esperanzas que no se atrevía a pronunciar. Lara vivía con su tía Dolores, una mujer de voz áspera y corazón endurecido por los años, que creía que los sueños eran solo para los ricos. En el pequeño taller improvisado que ocupaba la parte trasera de su hogar, Lara trabajaba sin descanso, cosiendo para las damas de la alta sociedad madrileña, esas que nunca la miraban a los ojos, pero sí admiraban su arte silenciosamente. Era un jueves por la mañana cuando el destino decidió cambiar el curso de su historia. La luz entraba tímida por la ventana cuando una carta elegante, con bordes dorados y un lacre rojo, fue deslizada por debajo de la puerta. La tía Dolores, siempre desconfiada, fue la primera en alzarla. Debe ser un error. A nosotras, ¿quién nos escribe con tanto lujo? Pero Lara, con el presentimiento latiendo como tambor en el pecho, tomó el sobre con delicadeza. La caligrafía era pulcra, casi aristocrática. Al abrirla, una invitación cayó en sus manos, como si el universo hubiera bordado ese momento a su medida. La familia de la Vega tiene el honor de invitarle al gran baile de primavera en la mansión Monteverde, este sábado a las 8 de la noche. El corazón de Lara se detuvo por un instante. De la Vega. Ese nombre traía consigo ecos del pasado. Era un apellido que, años atrás, había flotado en los labios de un niño con quien solía correr por los campos de Toledo. Pero ese niño había desaparecido sin aviso, como el viento en invierno. No iremos, sentenció la tía Dolores, firme como una piedra. Ese lugar no es para gente como nosotras. Pero en los ojos de Lara, una chispa comenzó a encenderse, como si aquella carta fuera un susurro del destino. Una oportunidad que no se repetía. Durante los días siguientes, la ciudad siguió girando, pero el tiempo de Lara parecía detenido entre telas, recuerdos y la inquietud que le provocaba esa invitación. Mientras cosía para una clienta exigente, su mente viajaba, imaginando los salones de la mansión, los candelabros colgando como constelaciones privadas, y los pasos de baile flotando sobre pisos de mármol. En secreto, Lara comenzó a confeccionar su propio vestido. No tenía perlas, ni seda, ni diamantes. Solo tenía sus manos, su talento, y la determinación de una mujer que, aunque no lo sabía, estaba a punto de reencontrarse con su destino. Cada puntada que daba llevaba consigo una mezcla de ansiedad y esperanza. El vestido, aunque sencillo, tenía una elegancia que solo el amor por los detalles podía ofrecer. El encaje en las mangas estaba hecho de retazos antiguos que su madre había guardado antes de partir. La falda tenía vuelo, pero no ostentación. Y en el corazón del escote, un pequeño bordado en forma de rosa, su flor favorita desde niña. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. La noche anterior al baile, Lara no durmió. Sentía que algo se avecinaba, algo más grande que ella misma. Algo que no podía explicar, pero que su alma ya reconocía. Y mientras Madrid dormía bajo un cielo de estrellas pálidas, Lara, con el vestido colgado frente a ella, cerró los ojos y murmuró: «Sea lo que sea, estoy lista». La mañana del viernes llegó teñida de una luz dorada, como si Madrid misma bendijera en silencio los pasos de Lara. El barrio, con su bullicio cotidiano de voces, carretillas y campanas de iglesia, no sospechaba que, en el rincón más modesto de la calleja de los artesanos, una joven se preparaba para cruzar la frontera invisible entre el anonimato y el destino. Lara trabajaba sin descanso. El taller, que normalmente era su refugio de paz, se había convertido en un santuario de emoción contenida. A su alrededor, hilos colgaban como lianas mágicas,
Cintas de colores adornaban las paredes y los maniquíes parecían testigos silenciosos de una historia aún no escrita. El sonido del pedal de la máquina de coser se mezclaba con el de su respiración agitada. Su vestido estaba casi listo, pero el tiempo era su enemigo más cruel. Mientras bordaba los últimos detalles, un suspiro se escapó de sus labios. Uno largo, profundo, lleno de preguntas sin respuesta. ¿Por qué ella? ¿Por qué esa invitación? ¿Quién la había enviado realmente? Aunque la carta llevaba el nombre de los de la Vega, no había firma, no había pista, solo un sello familiar que hacía eco en su memoria como un tambor lejano. En medio de esas reflexiones, la puerta del taller se abrió bruscamente. Era la señora Eugenia, una clienta habitual, altiva y siempre impaciente, con su chihuahua envuelto en un abrigo de lana. Lara, necesito el vestido para mañana. Mi hija se casa con un de la Vega, imagínate, dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Lara parpadeó, sorprendida. ¿Una boda? ¿Con un de la Vega? El apellido la perseguía como una sombra dorada. ¿Quién es el afortunado?, preguntó sin poder evitarlo. Rómulo de la Vega. Pero no te emociones, querida. Él nunca mira hacia abajo. La frase, dicha con el filo de la crueldad disfrazada de elegancia, se clavó en el pecho de Lara, pero en lugar de derrumbarla, encendió algo en ella. Un fuego suave, terco, que se negaba a apagarse. Cuando Eugenia se fue, el silencio volvió al taller. Lara miró el vestido que estaba confeccionando para la novia. Era hermoso, sí, pero frío, sin alma. Cada puntada en ese vestido era como un susurro de lo que ella no podía tener. Y, sin embargo, seguía cosiendo, porque en el fondo, había aprendido que servir a los sueños de otros era la única forma en que los suyos sobrevivían, aunque fuera en segredo. Esa noche, con las velas encendidas y la ciudad amortiguada por la neblina suave de primavera, Lara terminó su propio vestido. Al colocarlo frente al espejo, no pudo evitar imaginarse entrando en el salón de la mansión Monteverde, no como una intrusa, sino como alguien que pertenecía allí, no por el oro, ni por el apellido, sino por la historia que la ataba, sin que él lo supiera, a Rómulo. Mientras acomodaba los últimos bordes del encaje, un recuerdo la asaltó como una ola cálida. Ella, de niña, corriendo entre los campos de trigo en Toledo, con un niño de ojos oscuros que le prometía volver. Su risa aún resonaba en su mente. ¿Y si fuera él? Afuera, la luna brillaba alta, como testigo silenciosa de una joven que, entre costuras y suspiros, estaba por cambiar su destino. El sábado por la noche llegó envuelto en una brisa perfumada de azahares y promesas no dichas. Madrid parecía una pintura viva, las farolas encendidas, los carruajes relucientes, los ecos de tacones resonando sobre el empedrado como preludio de una velada que no solo sería lujosa, sino inolvidable. Lara, parada frente al espejo del viejo armario de su tía, respiraba profundamente. Llevaba el vestido que había confeccionado con sus propias manos. No tenía piedras preciosas ni bordados de oro, pero en cada costura vivía un fragmento de su historia, un suspiro, una esperanza. El cabello recogido con delicadeza, un par de brincos herdados de su madre, y un par de zapatos simples que brillaban apenas porque estaban limpos. Era todo o que tiña, y todo o que era. Cuando el carruaje alquilado se detuvo frente a la mansión Monteverde, Lara sintió que el corazón se le escapaba por la garganta. El portón de hierro forjado, las antorchas encendidas, la escalinata de mármol iluminada como un altar. Era un mundo al que nunca había pertenecido, pero al que aquella noche había sido convidada, como que me atraviesa un umbral prohibido. Los invitados, vestidos de gala, hablaban en voz baja mientras el aire se llenaba del aroma del champán y el sonido de una orquesta de cuerdas. Nadie conocía a Lara, pero su entrada no pasó desapercibida. Hombres y mujeres volteaban a mirarla con curiosidad, algunos con desdén, otros con genuina sorpresa.
Había en ella una gracia distinta, como si el alma le caminara delante del cuerpo. La mansión por dentro era aún más majestuosa. Candelabros de cristal colgaban desde techos altísimos. Retratos de generaciones pasadas observaban desde las paredes tapizadas, y el suelo de mármol reflejaba los pasos como si contara secretos con cada eco. Lara avanzaba despacio, cautivada por cada rincón. Había leído sobre esos salones en revistas y novelas, pero estar allí, sentir el perfume de los lirios frescos, ver las escaleras dobles que subían como brazos de una criatura mitológica, era algo que su imaginación jamás había alcanzado. En el gran salón de baile, los músicos afinaban violines mientras los meseros pasaban con bandejas repletas de copas relucientes. Un reloj antiguo marcaba las 8 en punto. Entonces, un mayordomo de voz firme anunció: «Con ustedes, el anfitrión de la noche, el señor Rómulo de la Vega». Un silencio inmediato se apoderó del lugar. Todos se giraron hacia lo alto de la escalera, y allí apareció él, Rómulo, vestido con un elegante traje negro, corbata de seda carmesí, y una mirada que parecía cargar el peso de 100 inviernos. Alto, de rostro definido, piel bronceada y una sombra de tristeza bajo los ojos. Caminó con paso firme, saludando con una inclinación leve, sin sonreír. Un aire de misterio lo envolvía, como si el pasado se negara a dejarlo en paz. Lara no respiraba, no porque no pudiera, sino porque su cuerpo entero se había detenido. Era él. Lo supo antes de que su mente lo confirmara. Aquellos ojos, esa postura, la forma en que sostenía el mundo sin pedir permiso. Era el mismo niño que alguna vez le prometió volver, solo que ahora convertido en leyenda viva. Pero él no la vio. Pasó frente a ella sin mirarla, sin reconocerla. Y más si al hacerlo, dejó tras de sí un aroma leve a sándalo y saudade. Lara se quedó en el centro del salón, entre los murmullos y las risas. No sabía si avanzar o retroceder. No sabía si su presencia allí tenía sentido alguno. Pero algo dentro de ella, algo profundo y antiguo, le dijo que esa noche aún no había mostrado su verdadero rostro. Y entonces, desde uno de los balcones, una mujer apareció con un vestido de gala escarlata, alta, deslumbrante, segura de sí misma. Se acercó a Rómulo, tomó su brazo y le susurró algo al oído. Él asintió levemente, y juntos comenzaron a descender las escaleras como si fuesen parte de un rito cuidadosamente ensayado. Lara sintió el piso moverse bajo sus pies. Aún no sabía el nombre de esa mujer, pero el modo en que se aferraba a Rómulo, el modo en que lo marcaba como suyo, dejaba claro que no era una simple invitada. La música comenzó. El primer vals llenó el salón como una promesa. Pero para Lara, cada nota era un nudo en el pecho. Estaba allí, sí, pero invisible, como un susurro perdido entre gritos de seda y cristal. Y sin embargo, no se marchó. Porque algo le decía que la noche apenas comenzaba, que esa mansión, por más lujosa y ajena que pareciera, escondía secretos que estaban ligados a su propia sangre. El salón principal de la mansión Monteverde resplandecía como un palacio salido de un sueño. Los ventanales altos dejaban entrar el último resplandor del atardecer madrileño, tiñendo de oro los rostros engalanados de los invitados. Las notas del primer vals flotaban como suspiros sobre el mármol, y las parejas giraban con una elegancia casi fantasmal. Lara permanecía de pie, a un costado de la pista, con las manos entrelazadas frente a su cintura y el corazón temblando en su pecho. Había entrado a ese mundo como un susurro entre gritos, pero ahora era testigo de un espectáculo que parecía ajeno y prohibido. Observaba los candelabros, los detalles en las columnas, los espejos centenarios, pero sus ojos, una y otra vez, regresaban a él, Rómulo. Vestía un traje impecable, negro como una noche sin luna, con una corbata de seda carmesí que hacía juego con la intensidad de su mirada. Tenía la postura de un hombre acostumbrado al poder, pero sus ojos llevaban una sombra,
un cansancio que no era físico, sino del alma. A su lado, una mujer deslumbrante de vestido rojo oscuro, alta, de cabello recogido en un moño impecable, y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sostenía el brazo de Rómulo con una firmeza calculada, como quien no solo acompaña, sino posee. La música envolvía el ambiente, y fue entonces, en medio de una vuelta lenta sobre la pista, que Rómulo giró la cabeza y la vio. A Lara. Fue un instante suspendido en el tiempo. Sus miradas se cruzaron, y algo invisible se rompió. Los ojos de Rómulo, por un segundo, se llenaron de algo que no era simple curiosidad. Era más profundo, más antiguo, como si una brisa del pasado hubiera soplado sobre él, trayendo el aroma de una infancia enterrada. Lara sintió como el mundo dejaba de girar. No podía moverse, no podía hablar, solo mirarlo y esperar. Pero Rómulo desvió la mirada, sin expresión, sin palabra, como si no la hubiera reconocido, o peor aún, como si jamás la hubiera conocido. La mujer a su lado lo notó. Lo miró con una mezcla de sospecha y superioridad, y al seguir la dirección de su mirada, encontró a Lara. No necesitó más. Con una sonrisa apenas perceptible, apretó más fuerte el brazo de Rómulo y murmuró algo al oído de él. Lara bajó la vista. No por vergüenza, sino por un torbellino de emociones que la estaban ahogando por dentro. Y aún así, no se fue. Sabía que tenía que estar ahí, que su presencia no era un error. Se alejó del salón principal y comenzó a recorrer la mansión con paso discreto. Los corredores estaban llenos de historia. Cortinas pesadas de terciopelo, muebles antiguos, retratos colgando como testigos mudos del tiempo. En uno de los pasillos laterales, encontró una galería más silenciosa, casi vacía. Allí, colgado con orgullo en una pared de madera oscura, estaba un retrato que le cortó la respiración. Era él, un niño de unos 10 años, con el cabello castaño despeinado, la sonrisa traviesa y los ojos llenos de luz. El retrato llevaba una placa dorada, Rómulo de la Vega, 1994. Lara se acercó sin pensar. Sus dedos rozaron el marco con delicadeza, como si al tocarlo pudiera volver atrás en el tiempo. Una ola de recuerdos la invadió. Los juegos en los campos de Toledo, las promesas de nunca separarse, los atardeceres compartidos entre risas y sueños de niños. «Te fuiste sin decir adiós», susurró, apenas audible. Una lágrima rodó por su mejilla, cálida, silenciosa, no de tristeza, sino de una mezcla incomprensible de nostalgia, esperanza y desilusión. Detrás de ella, una puerta crujió suavemente. Lara se giró, pero solo era un sirviente que pasó con prisa sin prestarle atención. Volvió su mirada al retrato, respiró hondo, y se obligó a regresar al salón principal. La música seguía. Las risas, también. Pero en los ojos de Lara había cambiado algo. Ya no era solo una invitada desconocida. Era una mujer que volvía de un pasado que aún ardía, aunque nadie lo supiera. Y Rómulo había sentido algo. Ella lo sabía. Tal vez no lo recordaba del todo. Tal vez estaba confundido. Pero ese instante, ese cruce de miradas, había sido real. Una herida que dolía. Y encantaba. La noche avanzaba. Pero en el alma de Lara, el tiempo parecía haberse congelado justo en el instante en que la mirada de Rómulo atravesó la suya. Aunque él había desviado los ojos, aunque no la reconoció, o fingió no hacerlo, algo en el fondo de su pecho le decía que aquella chispa no había sido una ilusión, y sin embargo, el silencio dolía más que cualquier rechazo abierto. La mansión seguía llena de vida, de risas falsas, de promesas vacías escondidas entre copas de champaña. Pero Lara caminaba como un fantasma entre la multitud, observando, sintiendo, recordando. Se preguntaba qué habría sido de él todos esos años, en qué momento cambió el niño de los campos de trigo por este hombre de rostro serio y elegancia de mármol. No quería acercarse a él.
No aún. Algo dentro de ella le pedía prudencia, aunque su corazón le gritara lo contrario. Fue entonces que, al detenerse cerca de uno de los arcos del jardín interior, escuchó una voz baja, varonil, firme. No era la de Rómulo, pero hablaba de él. Sí, el joven de la Vega ha vuelto a Madrid para encargarse de los negocios de la familia. Su padre falleció hace 3 meses. Dicen que su prometida, Cassandra, lo ayudó a salir adelante. Lara contuvo la respiración. Ese nombre, de la Vega, retumbó como un tambor en su pecho. Allí estaba. La verdad, sin disfraz, confirmada no por una carta, ni por un retrato, sino por la voz casual de un desconocido. Rómulo de la Vega, el niño de su infancia, su amigo, su primer amor, lo sintió como una quemadura dulce y amarga a la vez, el nombre que durante años había evitado pronunciar en voz alta, por miedo a despertar una herida dormida. Ahora lo escuchaba flotar entre risas, en medio de una fiesta de lujo, y tenía forma de hombre y apellido de leyenda. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. No cabía duda. Era él. Y lo tenía frente a ella, tan cerca y tan lejos. La conversación continuó a sus espaldas, pero ya no escuchaba. Caminó lentamente hacia una fuente escondida en uno de los patios traseros, necesitando aire, espacio, algo que la ayudara a recomponer el alma. El sonido del agua cayendo en piedra vieja la tranquilizaba. Se sentó en el borde, alisó su vestido y cerró los ojos por un momento. El viento nocturno soplaba suave, arrastrando consigo los aromas del jazmín y la gardenia. En su mente, imágenes fragmentadas comenzaban a reconstruirse. Ella y Rómulo, pequeños, escondidos bajo un árbol enorme, compartiendo pan y sueños. El día en que él le regaló una rosa envuelta en papel viejo, prometiéndole que algún día volvería con muchas más. «Nunca volviste», susurró Lara, con la voz entrecortada por la memoria. Una voz desconocida la sacó de su trance. «¿Se encuentra bien, señorita?» Un joven camarero la observaba con discreción. Lara se levantó de inmediato, nerviosa, y asintió con una sonrisa amable. Pero justo cuando se daba la vuelta para regresar al salón, el camarero, casi sin pensar, comentó: «Pocas personas saben que don Rómulo solía venir a esta fuente cuando era niño. Le llamaba el escondite secreto». Lara se detuvo en seco. Volteó lentamente, sin poder disimular la emoción. «¿Cómo dijo?» «Sí, lo escuché por ahí. Creo que pasó gran parte de su infancia en esta casa. Su familia la vendió por un tiempo, pero la recuperaron hace unos años. Una casa, una fuente, un rincón que él también había amado. Todo coincidía». Lara se quedó unos segundos observando el agua que caía. Sintió que ese pequeño espacio del jardín le pertenecía, no por derecho, sino por recuerdo, por historia compartida. No regresó de inmediato al salón. Recorrió el jardín en silencio, tratando de calmar el torbellino de pensamientos. Sabía que la noche apenas comenzaba, pero ese nombre, de la Vega, había prendido fuego en su pecho. Ya no podía negarlo. El niño que ella amó con pureza y fe, el que había desaparecido sin aviso, era ahora un hombre que no la recordaba, y aún así, su corazón seguía caminando hacia él, como un río que insiste en volver al mar. El jardín nocturno se convertía en un refugio de sombras suaves y murmullos lejanos. Los sonidos del vals y las conversaciones quedaban atrás, atrapados en el mármol y los vitrales del salón principal. Lara caminaba despacio, como si sus pasos estuvieran guiados no por sus pies, sino por el eco de un pasado que empezaba a despertar dentro de ella. Cada rincón de aquella mansión, que hasta hace poco le parecía ajeno, empezaba a revelarse como un lugar conocido, un espacio perdido en la memoria que regresaba, no como imagen, sino como sensación. El viento, el olor del césped húmedo, el canto lejano de un grillo. Todo parecía formar parte de una melodía olvidada.
Se detuvo frente a una glorieta cubierta de hiedra. Era pequeña, modesta, casi oculta entre los arbustos, pero su estructura era inconfundible. Un techo circular de madera con detalles de hierro forjado, pintado de blanco ya desgastado por el tiempo. Lara lo reconoció sin pensarlo. Allí, bajo ese mismo techo, ella y Rómulo jugaban a inventar mundos. Él decía que era un príncipe y que ella era una flor encantada que solo florecía cuando él sonreía. Una risa tímida se escapó de sus labios, seguida de un suspiro. Se sentó en uno de los bancos de piedra y cerró los ojos. Entonces vinieron los recuerdos, como una oleada imparable que cruzó los años en un segundo. Recordó las tardes en Toledo, corriendo descalzos por los campos, haciendo coronas de flores y jugando a esconderse entre los trigales. Recordó la voz de Rómulo, su risa cristalina, y aquella promesa inocente, dicha con el corazón de un niño, pero con la firmeza de un hombre. Un día regresaré por ti, Lara, y seremos felices para siempre. Pero ese día nunca llegó. Él desapareció sin explicación. Una tarde, simplemente no volvió más. Los vecinos dijeron que su familia se había ido de repente, que el padre había tenido problemas con la gente del pueblo. Nadie supo exactamente por qué. Y durante años, Lara creyó que todo había sido una fantasía de infancia. Ahora, sentada bajo esa glorieta que aún olía a madera vieja y a inocencia perdida, entendía que no había sido un sueño, que Rómulo sí existió, que su promesa fue real, aunque el destino los hubiera separado sin piedad. Los ojos de Lara se humedecieron, pero no lloró. Había algo en su interior que le decía que ese reencuentro, por más frío que hubiese sido, era solo el principio. Rómulo no la recordaba, o quizá no quería hacerlo, pero sus almas habían sido tejidas con el mismo hilo. Eso no desaparece tan fácil. Una voz detrás de ella rompió el silencio. Aquí solíamos esconder dulces y un par de secretos. Lara se giró, el corazón sobresaltado. Pero no era Rómulo. Era una anciana de rostro dulce y mirada astuta, vestida con un abrigo largo y joyas discretas. Tenía el cabello recogido y una elegancia tranquila, de esas que solo dan los años. «Disculpe», dijo Lara, con voz baja. «Soy Mercedes, la ama de llaves», respondió la mujer con una sonrisa leve. «Trabajo con la familia de la Vega desde hace más de 30 años. Te vi llegar. Nadie se presenta con esa dignidad si no tiene un propósito». Lara no supo qué responder. «Tú eres diferente, y esta glorieta guarda más historia de la que muchos recuerdan», continuó la señora. «Aquí, el pequeño Rómulo pasaba horas con una niña de trenzas largas. Siempre decía que era su mejor amiga. La llamaba mi flor valiente». Lara sintió que el mundo se detenía. «Yo creo que esa niña era yo», confesó, apenas en un hilo de voz. Mercedes asintió lentamente. «Entonces, no estás aquí por casualidad». Y sin decir más, se alejó por el camino de piedra, como si hubiese venido solo para abrir una puerta invisible, y ahora le dejara a Lara la decisión de cruzarla. La noche avanzaba. El aire era más fresco. Y en el pecho de Lara, una certeza crecía como un brote nuevo. Su historia con Rómulo no había terminado, apenas estaba comenzando. La noche se había vuelto más densa, como si el aire mismo cargara el peso de los secretos que comenzaban a emerger desde las paredes de la mansión Monteverde. Las luces del salón seguían encendidas, brillando con fuerza artificial, mientras el jardín abrazaba el silencio con ternura. Lara regresaba lentamente por el sendero de piedra, su mente girando en espirales de recuerdos, de certezas nuevas, de antiguas promesas que aún palpitaban como si fueran feitas ontem. Cruzó el umbral del salón con pasos contenidos. Ya no buscaba impresionar ni ocultarse. Ahora caminaba como quien sabe que pertenece a un lugar, aunque nadie lo entienda aún. Sus olhos buscaram instintivamente a figura de Rómulo, e ali estava ele, junto a uma mesa central rodeada de figuras importantes. Hombres de traje, mulheres em vestidos relucientes,
copas erguidas, carcajadas apagadas. Pero Rómulo permanecía en silencio, con el rostro levemente girado, como si estuviera físicamente presente, pero mentalmente ausente. A su lado, como una sombra que se niega a alejarse, estaba ella, la mujer de rojo. La vio tomar su copa con gracia estudiada, sonreír a los invitados, acariciar el brazo de Rómulo con dedos que no buscaban ternura, sino control. Era una escena perfecta, una imagen cuidadosamente armada para impresionar, pero a los ojos de Lara, todo aquello carecía de verdad. En un impulso que no pudo contener, Lara cruzó el salón hasta llegar a uno de los balcones laterales. Desde ahí, la vista de Madrid era simplemente mágica. Las luces de la ciudad extendiéndose como un manto de estrellas caídas. Apoyó las manos en la barandilla de hierro forjado, tentando acalmar la tormenta interna que no dejaba de rugir. «Te vi hace un momento», dijo una voz masculina detrás de ella. Lara se giró con lentitud. Rómulo estaba allí, tan cerca que podía ver el leve temblor en sus pestañas, o cheiro sutil de seu perfume. Aquilo que ela tiña esperado desde que recebeu a carta agora estaba acontecendo. E doía. «¿Perdón?» Fue todo lo que pudo decir. Rómulo la observó con atención. Su rostro no mostraba emoción, pero sus ojos sí. Había algo inquieto en su mirada, como si su mente luchara por descifrar un enigma que ya había conocido antes. «No sé por qué, pero hay algo en ti que no me deja tranquilo». Silencio. Lara no supo cómo responder. Quiso decirle quién era. Quiso gritarle que él ya la conocía, que le había prometido volver, que ella lo había esperado en silencio todos esos años, pero no lo hizo, porque en ese instante, la mujer de rojo apareció detrás de él, interrumpiendo la escena con una presencia casi teatral. «Rómulo, los invitados preguntan por ti. No puedes desaparecer así». Su voz era suave, pero sus palabras llevaban filo. Sus ojos se clavaron en Lara como dagas envueltas en terciopelo. «Perdón, Cass, ya voy». Rómulo lanzó una última mirada a Lara, una mezcla de curiosidad, nostalgia y confusión. Luego se giró y se fue. Lara se quedó sola, acompañada únicamente por la brisa que soplaba desde la ciudad y por el eco de una voz que aún vibraba en su oído. «No sé por qué, pero hay algo en ti». Sí, había algo, porque aunque él no lo recordara, ella era su pasado, y ahora también era su destino. La noche avanzaba y Madrid se vestía de misterio, con su aire fresco y sus calles llenas de historias por contar. El salón de la mansión Monteverde seguía vibrando con las risas y murmullos de los invitados, pero Lara se encontraba en un estado de semi-inconsciencia. Cada paso que daba, cada mirada furtiva que cruzaba con Rómulo, le dolía un poco más. Lo que había sido un sueño de juventud ahora se transformaba en una realidad cruel, llena de ausencias y promesas rotas. Ella ya no buscaba el amor que alguna vez había conocido en los campos de Toledo, no. Ahora lo que buscaba era una explicación, algo que pudiera justificar la frialdad con la que Rómulo la había tratado, la indiferencia con la que había desviado la mirada en el salón. Sin embargo, no era solo eso lo que la inquietaba. Era la presencia de Cassandra, esa mujer cuya sonrisa, aunque radiante, escondía algo más, algo que Lara ya no podía ignorar. La mirada de Cassandra sobre ella no era casual. Sabía que la había visto, y lo peor de todo es que Lara podía sentirlo. La tensión en el aire se hacía densa. No era solo competencia amorosa, no. Era una guerra silenciosa, una batalla de silencios y gestos calculados, como si cada palabra dicha tuviera un peso diferente dependiendo de quién la pronunciara. Cassandra sabía que Lara no era una invitada cualquiera. Sabía que había algo entre ella y Rómulo, algo que ni el tiempo ni el dinero podrían borrar. Lo sabía, y lo estaba utilizando en su favor. A cada paso que Lara daba, cada sonrisa que intercambiaban los dos, Cassandra la observaba con una intensidad casi dolorosa.
como si fuera una pieza más de un juego que ella misma había planeado, donde Lara ya estaba en desventaja. Lara se encontraba cerca de las grandes ventanas que daban al jardín, observando la luna llena que iluminaba el paisaje como si la naturaleza misma estuviera haciendo una pausa para darle espacio a sus pensamientos. Estaba sola, sin una compañía que la distrajera de sus propios demonios. Justo cuando se sumergía en su tristeza, una mano suavemente tocó su hombro. Se giró con rapidez, el corazón latiendo en su garganta. Era Rómulo. Sus ojos, aquellos ojos que una vez la miraron con la inocencia de la infancia, ahora parecían tan lejanos. Su rostro, impasible, solo transmitía una calma tensa. La sonrisa que Rómulo le ofreció no era la de antaño, aquella llena de promesas y juegos. No, esta era diferente. Era cortés, casi vacía, como si estuviera actuando una escena que ya había ensayado muchas veces. «Lara», dijo, su voz tan baja que parecía un susurro arrastrado por el viento. «¿Cómo estás?» La pregunta era simple, pero sus ojos no lograban esconder la distancia que existía entre ellos. La respuesta de Lara, sin embargo, fue diferente a lo que él esperaba. «¿Cómo estoy?», repitió ella, con una leve risa que no alcanzó a cubrir la amargura. «Estoy bien, Rómulo, pero más importante aún, ¿cómo estás tú? ¿Realmente feliz con tu vida? ¿Con lo que has llegado a ser? ¿Con lo que nos has dejado atrás?» Él la observó, su rostro se endureció ligeramente, y por un momento, el peso del pasado pareció colapsar sobre él. Pero rápidamente, esa sombra desapareció, reemplazada por una sonrisa perfecta. Una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa que traicionaba cada palabra. «Creo que todos tomamos decisiones, Lara», dijo él, con un tono que no invitaba a la conversación. «Algunas son fáciles, otras no tanto. Pero al final, cada uno tiene que vivir con lo que elige». Lara lo miró intentando leer sus palabras, buscando alguna pista, algún indicio de lo que alguna vez había sido entre ellos. Pero no lo encontró. Solo vio a un hombre que se había construido sobre cimientos de indiferencia, que ya no se acordaba de lo que una vez compartieron. En ese momento, el dolor de la indiferencia la alcanzó con más fuerza que cualquier otro rechazo. «Ya lo veo», respondió ella, suavemente, sin dejar de mirarlo. «Tienes razón. Cada uno tiene que vivir con lo que elige». Y con esas palabras, Lara dio media vuelta, alejándose de él y de ese juego al que Rómulo parecía estar invitándola. Sabía que no había más que hacer. Sabía que la historia que había esperado construir con él se había desvanecido, como una nube que desaparece antes de tocar el suelo. Pero al girarse, sin mirar atrás, algo en el aire cambió. Algo había quedado claro entre los dos. Ni la sonrisa de Rómulo, ni las palabras vacías de Cassandra podían borrar la verdad que Lara había descubierto esa noche. Y esa verdad, aunque dolorosa, era liberadora. El salón principal volvía a llenarse de música, como si nada hubiese pasado. Las notas de un nuevo vals flotaban por el aire, rozando los oídos de los invitados como una caricia cuidadosamente calculada. Los pasos de las parejas sobre el mármol resonaban con ritmo firme, marcando la cadencia de una noche que no quería terminar. Pero para Lara, el tiempo ya no se medía en minutos, sino en miradas no correspondidas, en palabras no dichas y en verdades que dolían más por saberse ocultas. Permanecía de pie, al borde de la pista, fingiendo observar el baile mientras su mente aún repetía cada palabra de su encuentro con Rómulo. Su pecho subía y bajaba con lentitud, como si cada respiro fuera un esfuerzo por mantenerse entera. Aunque se había afastado dele con firmeza, seu corpo inteiro ainda sentía a presença dele como una sombra quente e incómoda. Entonces, como en un acto del destino, Rómulo se acercó. Sin Cassandra, sin su sonrisa forzada, solo él, con una expresión que no encajaba del todo con su traje perfectamente cortado, ni con el hombre que se había mostrado minutos antes. La música cambió,
y la orquesta comenzó un nuevo compás. Él extendió la mano hacia Lara sin decir palabra, invitándola a bailar. Fue un gesto sencillo, pero cargado de historia. Lara lo miró fijamente, dudó. Cada fibra de su ser le pedía negarse, girar el cuerpo, salir de allí, pero algo más fuerte, más profundo que la lógica o el orgullo, le empujó a aceptar. Colocó su mano en la de él, y en ese instante, el tiempo se detuvo. La pista de baile pareció vaciarse, no porque los demás hubieran desaparecido, sino porque sus cuerpos no pesaban. Giraban lentamente, en silencio, y el resto del mundo simplemente dejó de importar. No se miraban a los ojos constantemente, pero cuando lo hacían, se abría entre ellos un abismo de recuerdos, de sentimientos reprimidos, de vidas separadas por fuerzas mayores que ellos mismos. Ninguno hablaba. No era necesario. La danza decía lo que las palabras no sabían cómo articular. En cada giro, en cada paso, en cada roce de manos, se contaba una historia que nadie más en el salón podía comprender. Era como si sus cuerpos se reconocieran, aunque sus mentes aún estuvieran perdidas en la confusión. Rómulo bajó la mirada por un instante. Parecía desconcertado, como si algo se hubiera movido dentro de él, como si la memoria comenzara a traicionar su frialdad. «¿Tus ojos?», murmuró sin querer. «No sé por qué, pero me recuerdan a algo. Algo que no logro atrapar». Lara no respondió. Apenas sostuvo su mirada, fuerte pero serena. No necesitaba empujar, ni forzar. Si Rómulo debía recordar, lo haría por sí mismo. Porque un alma no olvida a otra que ha amado, aunque la mente lo intente. La música continuó. Alrededor, los murmullos aumentaban. Cassandra observaba desde la distancia, con la copa entre los dedos, contenida detrás de una expresión perfectamente controlada. Pero sus ojos ardían. Sabía que algo había cambiado. Esa danza, ese silencio compartido, ese roce apenas visible, era mucho más peligroso que cualquier palabra. Cuando el vals llegó a su fin, Rómulo soltó la mano de Lara con lentitud. No dijo nada. Solo la miró como si aún no pudiera entender lo que acababa de sentir. Ella, por su parte, hizo una leve reverencia y se alejó sin mirar atrás. Porque lo importante no era el final del baile, sino lo que había despertado en el centro de ese salón brillante y falso. No había reconciliación, no había redención inmediata, pero había una grieta. Y por esa grieta, la verdad comenzaba a filtrarse como luz de luna. La noche terminó entre aplausos tibios y promesas de futuras reuniones. La mansión Monteverde apagaba lentamente sus luces, como un teatro después del último acto. Los invitados se retiraban entre murmullos, satisfechos con el espectáculo de lujo, sin saber que tras cada sonrisa se escondían verdades aún más escandalosas que los rumores que corrían entre copas. Lara no pidió un carruaje. Caminó. Sus zapatos simples hacían eco sobre las calles empedradas de Madrid mientras la brisa nocturna le acariciaba el rostro como si quisiera consolarla. El vestido que ella misma había confeccionado seguía impecable, pero por dentro, su alma era un remolino de emociones que no encontraba reposo. Al llegar a su casa, encontró la puerta entreabierta. La tía Dolores la esperaba sentada junto a la ventana, con el chal sobre los hombros y una taza de té ya frío entre las manos. No preguntó cómo había sido el baile, ni si había visto a alguien en particular. Solo la miró, con esos ojos que ya no eran tan duros como antes, sino llenos de una extraña ternura culposa. Lara se quitó los zapatos en silencio. Se sentó frente a ella y esperó. No había palabras que rompieran ese silencio cargado de cosas no dichas. Hasta que, finalmente, la tía habló. No era mi intención que lo encontraras, pero era inevitable. Lara la miró, sorprendida. No por las palabras, sino por el tono. Ya no era severo. Era el tono de una mujer cansada de esconder o justificar lo que ya había sido escrito por la vida misma. ¿Desde cuándo sabías que era él?
Dolores bajó la vista. El vapor del té se había desvanecido, igual que las mentiras que llevaba años guardando. Desde el momento en que abriste la carta, admitió, con la voz entrecortada, el apellido de la Vega es imposible de olvidar. Y cuando vi el sello, lo reconocí al instante. Era el mismo que tenía su padre en las invitaciones que mandaba cuando vivíamos en Toledo. Lara sintió un pinchazo en el pecho. No tanto por la revelación, sino por la certeza de que, durante años, había vivido con alguien que conocía más de su historia de lo que había admitido. ¿Por qué me ocultaste todo? Porque quise protegerte, respondió Dolores, casi con desesperación. Porque su padre fue quien ordenó la partida. Porque él amenazó con destruir a nuestra familia si tú y Rómulo seguían viéndose. Aquella familia no es como tú la recuerdas. Son poderosos, fríos, y si él ha vuelto a tu vida, es porque algo se les ha salido de control. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Lara se levantó, incapaz de quedarse quieta. Caminó por el pequeño salón con las manos cruzadas contra el pecho. La revelación de su tía no solo traía respuestas, también habría nuevas heridas. Durante años, había creído que Rómulo la había olvidado por voluntad propia, pero ahora entendía que no había sido tan simple, que había fuerzas mucho mayores jugando con sus destinos. Rómulo, murmuró. ¿Él supo alguna vez lo que su padre hizo? La tía negó con la cabeza. Era solo un niño. Se lo llevaron de un día para otro. No pudo despedirse, no tuvo elección. Entonces todo comenzó a encajar. El vacío repentino, la ausencia sin explicación, la promesa incumplida. Rómulo no la había olvidado. Se lo habían arrebatado. Dolores la miró con los ojos húmedos. No te estoy diciendo que lo perdones, ni que creas en él, pero sí que entiendas que, a veces, no somos dueños de nuestras decisiones. A veces, el amor no basta para vencer ciertas batallas. Lara cerró los ojos. Sus manos temblaban, pero en medio de esa oscuridad interna, una nueva luz comenzaba a nacer. Ya no era la ilusión ingenua de una niña. Era la certeza de una mujer que entendía el dolor, pero que también reconocía la verdad cuando la tenía frente a sí. La tía se levantó lentamente, le acarició la mejilla como no lo hacía desde hacía años, y con una voz baja, dijo, «El amor de ustedes fue real, Lara. Eso, ni el tiempo ni el poder pueden borrarlo». Y así, en esa casa humilde donde tantas veces se había sentido pequeña, Lara se sintió por primera vez enorme, porque ahora tenía algo más que recuerdos, tenía respuestas. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina tenue, como si Madrid intentara proteger, bajo ese velo blanquecino, los secretos que la noche anterior no se atrevió a revelar. Los primeros rayos del sol se filtraban tímidamente entre los tejados antiguos, y la ciudad parecía contener la respiración, aguardando el siguiente movimiento del destino. Lara despertó con los ojos abiertos, como si no hubiera dormido. No podía. Las palabras de su tía Dolores seguían girando en su mente, una y otra vez, golpeando las paredes de su corazón con fuerza creciente. Se vistió con sobriedad, recogió el cabello en una trenza y, sin pensarlo mucho, salió de casa. No le dijo a su tía a dónde iba. No era necesario. Dolores, desde la ventana, la vio partir en silencio, con esa mezcla de preocupación y resignación que solo tienen las mujeres que conocen el poder de un amor antiguo. Lara caminó por las calles de Madrid con paso firme. No llevaba destino claro, y sin embargo, cada paso la guiaba con precisión, como si su cuerpo supiera lo que su mente todavía se negaba a admitir. Al llegar a la mansión Monteverde, su presencia no provocó sorpresa. Fue Mercedes quien le abrió la puerta con la misma mirada sabia de la noche anterior. «Sabía que regresarías», dijo la mujer, sin juicio, sin preguntas. Lara no dijo nada, solo asintió.
Mercedes la condujo sin demora hacia uno de los jardines interiores de la mansión. Era un rincón olvidado, apartado del esplendor de los salones principales, con fuentes secas y bancos cubiertos de musgo. Allí, entre la maleza y los restos de flores marchitas, se alzaba un roble antiguo, de tronco grueso y ramas que tocaban el cielo. Aquí venían cuando eran niños, dijo Mercedes en voz baja. Decían que este lugar era suyo, su escondite. Lara se acercó al árbol lentamente. Algo en su interior comenzó a temblar, no de miedo, sino de certeza. Se arrodilló junto a las raíces y empezó a apartar la tierra con las manos desnudas. El suelo estaba blando, húmedo por el rocío de la mañana. Y entonces, lo encontró. Un pequeño cofre oxidado, de latón, con la tapa abollada y el cierre apenas colgando. Lo sacó con delicadeza, como si temiera que el tiempo lo hiciera polvo entre sus dedos. Al abrirlo, el aire se llenó de un aroma tenue a tela vieja, a memorias escondidas. Dentro, envuelta en un pedazo de pañuelo infantil, descansaba una rosa de metal. No era joya ni adorno, era un broche antiguo, sencillo, sin valor material, pero con el peso de 1000 recuerdos. Lara lo tomó entre los dedos, y en ese instante, todo volvió. Los campos de trigo, las risas al atardecer, el momento exacto en que Rómulo, con voz temblorosa y corazón de niño, le prometió: si algún día regresamos aquí, esta rosa nos recordará quiénes fuimos. Lara cerró los ojos. Una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla. Mercedes no interrumpió. Se mantenía a una distancia prudente, como si intuyera que lo que ocurría frente a ella no era solo una escena, sino un acto sagrado. ¿Él lo recuerda?, preguntó Lara, sin abrir los ojos. Tal vez no con la mente, pero el corazón tiene memoria, una más profunda, respondió la ama de llaves. Hay cosas que no se olvidan, aunque uno lo intente. Lara se puso de pie, sosteniendo el broche contra el pecho. Ya no era solo una joven vestida con hilos de esperanza, era una mujer que cargaba en las manos la prueba de un amor enterrado, no destruido. El sol comenzó a disipar la niebla. La luz tocó la piel de Lara como una bendición silenciosa. En sus ojos no había claridad total, pero sí decisión. Lo que descubriera en adelante, lo enfrentaría. Porque ahora sabía que el pasado no había muerto. Solo dormía, y acababa de despertar. Las horas avanzaban lentas, arrastrando consigo el eco de pasos invisibles en los pasillos interminables de la mansión Monteverde. Mientras Lara volvía a casa con el corazón envuelto en certezas y cicatrices recién abiertas, un nuevo huracán comenzaba a gestarse en otro rincón del mismo mundo. El rincón oscuro y lujoso donde Cassandra tejía sus planes con seda y veneno. Cassandra, siempre impecable, no dormía como los demás. Ella reposaba en su suite privada, rodeada de espejos y perfumes, en una cama que parecía más un trono que un lugar de descanso. Desde que Rómulo bailó con Lara aquella noche, su tranquilidad se había convertido en desvelo. No era mujer de celos, sino de control. Y nada la desestabilizaba más que un detalle fuera de su guión. Esa chica desconocida, de vestido sencillo y mirada firme, había roto el equilibrio. Mandó llamar a una de las empleadas jóvenes, una muchacha tímida de voz baja que se ocupaba del orden en las habitaciones. La interrogó con frialdad. Y aunque la joven no sabía mucho, reveló un dato que encendió una chispa peligrosa. Dicen que se llama Lara, que vive en un barrio obrero con su tía, y que trabaja como costurera. Eso fue suficiente. Cassandra se levantó, sin disimular la furia helada que comenzaba a hervirle en la sangre. Costurera, barrio obrero, un nombre que no figuraba en ninguna lista de invitados. Y, aún así, Rómulo había bailado con ella como si el resto del mundo no existiera. Había algo ahí, algo que no encajaba, algo que no podía permitirse ignorar. Esa misma mañana, sin perder tiempo,
envió a uno de sus asistentes personales a seguir a Lara discretamente. El muchacho, eficiente y sin conciencia, la observó entrar a la mansión por segunda vez, hablar con la ama de llaves y luego perderse en el jardín interior. Vio también cómo, minutos más tarde, salió con algo pequeño envuelto en sus manos, con los ojos húmedos y la espalda erguida, como quien acaba de recuperar una parte de sí misma. El informe llegó a Cassandra antes del almuerzo, y cuando lo leyó, no dijo nada. Solo sonrió, pero no era una sonrisa real. Era una curvatura amarga, afilada, una sonrisa que traicionaba, que anunciaba guerra. Cassandra entró en la oficina privada de Rómulo esa tarde, llevando consigo una carpeta de documentos y su habitual perfume envolvente. Rómulo estaba distraído, revisando papeles, firmando contratos sin realmente verlos. Cassandra se acercó como si nada, pero cada paso era calculado. ¿Sabes quién era la chica con la que bailaste anoche?, preguntó, fingiendo casualidad. Rómulo levantó la vista, sorprendido por el tono. No lo sé con certeza. Creo que se llama Lara. Algo en ella me resulta familiar. ¿Familiar?, repitió Cassandra, fingiendo interés. Pues resulta que es una costurera. Vive en un barrio pobre con una tía anciana. No pertenece a este círculo, Rómulo. Ni siquiera fue invitada oficialmente. Él frunció el ceño. No le gustaban las acusaciones veladas. ¿Y eso qué importa? Importa cuando alguien aparece de la nada y se convierte, de pronto, en el centro de tus pensamientos. Rómulo no respondió. Cassandra lo miró fijamente, intentando leerle el alma. No vio debilidad, pero sí algo peor: duda. Y la duda era la grieta por donde siempre se colaban los sentimientos más peligrosos. Más tarde, sola en su habitación, Cassandra tomó entre sus manos una hoja en blanco y comenzó a escribir con letra delicada. Era una carta, pero no de amor. Era un mensaje cuidadosamente redactado, lleno de medias verdades y veneno invisible. Iba dirigida a Lara, y con ella no buscaba herir, sino desestabilizar, confundir, hacerle creer que no había lugar para ella en el mundo de los de la Vega. Porque para Cassandra, eliminar a una amenaza no era cuestión de fuerza, era cuestión de estrategia, y esa batalla apenas comenzaba. El día comenzó gris, como si el cielo presintiera lo que el corazón de Lara aún no se atrevía a decir en voz alta. La ciudad entera parecía ralentizada, sumida en una pausa expectante, mientras el destino tomaba aire antes de volver a empujar las piezas de un juego que ya nadie controlaba del todo. Lara no había leído aún la carta que Cassandra enviara. La había encontrado sobre su mesa al regresar del mercado, envuelta en un sobre perfumado, sin remitente, pero con su nombre escrito con una caligrafía cuidada. No la abrió de inmediato. Algo en ese sobre le provocaba una incomodidad que no sabía explicar. Lo dejó a un lado, junto a los carretes de hilo y los retazos de tela, y se obligó a enfocarse en el encargo que debía entregar esa tarde. Sin embargo, su mente estaba lejos de los bordados. La rosa de metal, ahora guardada con cariño en una cajita dentro de su costurero, seguía enviándole impulsos silenciosos. No eran solo memorias. Era una necesidad creciente de entender lo que aún latía entre ella y Rómulo. Él tampoco dormía tranquilo. Desde aquella danza, desde el roce de sus manos y la intensidad de esa mirada que parecía venir de otro tiempo, algo se había fracturado en su interior. La lógica con la que siempre tomaba decisiones ya no funcionaba. Había algo en Lara que lo perseguía, incluso con los ojos cerrados. No sabía su historia, pero su presencia lo inquietaba más que cualquier amenaza financiera, más que los números, más que los compromisos sociales. Fue por eso que esa tarde, sin escolta, sin aviso, sin traje de gala ni corbata de compromiso, Rómulo apareció en la calle estrecha donde vivía Lara. El barrio era modesto, las paredes desconchadas, las ventanas con cortinas tejidas a mano, pero había en el aire una calidez que la mansión no conocía. Caminó hasta la puerta y golpeó una sola vez.
Lara abrió. No dijo nada. Lo miró como si lo estuviera esperando desde siempre. No hubo explicaciones. No hubo frases rebuscadas. Solo un silencio prolongado, cargado de historia no contada. Él la observó con detenimiento, como quien intenta reconocer un sueño de la infancia. Ella, con el corazón latiendo al borde de los labios, esperó. No sé quién eres en realidad, dijo Rómulo, al fin con voz baja, pero desde que te vi, no puedo dejar de sentir que me falta algo si no estoy cerca de ti. Lara no respondió. Lo miró, serena, pero sus ojos brillaban con el peso de 1000 inviernos. Rómulo se acercó lento, con la incertidumbre de quien camina hacia un recuerdo que podría no estar ahí. Levantó la mano, rozó su mejilla, y en ese contacto breve, algo estalló por dentro. Sin más palabras, sin pedir permiso, la besó. Fue un beso sin técnica, sin cálculo, sin protocolo. Fue un beso de almas, un reencuentro que no necesitaba permiso del presente porque ya había sido escrito en el pasado. Los labios se buscaron con urgencia callada, los ojos cerrados como testigos de un pacto sagrado. Y cuando se separaron, no había confusión. Había algo más fuerte. Había verdad. Pero el momento no fue eterno. Del otro lado de la calle, una figura observaba desde las sombras. No era Mercedes, no era un vecino. Era uno de los asistentes de Cassandra, que había seguido a Rómulo en silencio. Y en su bolsillo ya vibraba el celular con el mensaje que enviaría de inmediato a la mujer que no aceptaba perder. El beso, tan íntimo, tan verdadero, ya no era secreto, y lo que vendría después no sería paz. El atardecer cayó sobre Madrid con un tono rojizo, casi teatral, como si el cielo supiera que se acercaba una escena crucial. Las campanas lejanas marcaban el final de un día que, para muchos, no significaría nada. Pero para los de La Vega, y para Lara, sería el inicio de una tormenta silenciosa que cambiaría el rumbo de todo. Cassandra recibió la noticia del beso con una calma aterradora. No gritó, no rompió copas, no arrojó objetos por la habitación como haría cualquier villana torpe. Ella sonrió. Una sonrisa contenida, gélida, que anunciaba destrucción. Cerró su agenda, apagó su celular y se quedó de pie frente a la ventana, mirando las luces que comenzaban a prenderse en la ciudad. El juego había cambiado, pero aún no estaba perdido. Sabía que no podía competir con recuerdos. Sabía que Lara tenía algo que ella jamás tendría: historia. Pero también sabía que Rómulo era un hombre que respetaba su palabra, su deber, su nombre. Y eso era su arma. Horas después, ya entrada la noche, Cassandra entró al despacho de Rómulo sin anunciarse. Vestía de negro, con un conjunto sobrio, elegante, casi fúnebre. En sus manos, una carpeta, en su mirada, un veneno invisible. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme, sin dar espacio a negaciones. Rómulo levantó la vista desde su escritorio. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero también por la confusión. El beso con Lara aún le ardía en los labios como una marca de fuego. No era culpa, era algo más difícil de describir. Era certeza mezclada con temor. ¿De qué se trata ahora? Cassandra se sentó frente a él, abrió la carpeta y dejó a la vista varios documentos. Papeles legales, contratos, registros de propiedades, fondos bloqueados. Tu familia está más endeudada de lo que crees. La herencia que tu padre te dejó no cubre ni la mitad de los compromisos adquiridos con nuestros socios. Y si se rompe el acuerdo que tenemos, las consecuencias caerán sobre ti. Rómulo frunció el ceño. La voz de Cassandra no temblaba. ¿Qué acuerdo? Ella sonrió pero sin alegría. Nuestro compromiso. El que firmamos con el banco de inversión italiano. ¿Recuerdas? Un matrimonio entre nosotros no es solo un evento social. Es una garantía. Si cancelas, perderás todo. El silencio en la sala se volvió espeso. Estás chantajeándome,
No, respondió Cassandra con suavidad peligrosa. Te estoy mostrando la realidad. Tú decides si quieres ser el heredero arruinado de los de la Vega, o el hombre que cumplió con su deber y salvó su apellido. Rómulo se levantó con los puños cerrados. ¿Y qué hay del amor, Cassandra? ¿Qué hay de lo que sentimos? Ella lo miró, sin parpadear. El amor es un lujo. Y tú, Rómulo, ya no estás en posición de pagar por él. La frase quedó flotando en el aire como un puñal que no necesitaba ser clavado. Cassandra se levantó con elegancia y salió de la habitación, dejando atrás el perfume de la traición y el sonido sordo de una verdad indeseada. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Rómulo se quedó en el despacho, solo, con las luces apagadas. La rosa de metal estaba sobre su escritorio. La había colocado ahí sin pensarlo, después del beso. Ahora la miraba como si fuera una brújula quebrada. Mostraba el camino, pero a un lugar que no sabía si podía alcanzar. El amanecer se derramaba sobre Madrid como un suspiro dorado. Las calles húmedas reflejaban los primeros rayos del sol con melancolía, como si la ciudad entera estuviera despertando de un sueño triste. En la pequeña casa de ladrillo, Lara doblaba cuidadosamente la última blusa que guardaría en su maleta. No se trataba de una huida enloquecida ni de un impulso momentáneo. Era una decisión pensada entre lágrimas silenciosas, entre noches sin sueño y días de corazones rotos. Cassandra había logrado su cometido. La carta que Lara finalmente había abierto la noche anterior no era una amenaza explícita, pero cada palabra escrita con tinta color carmesí estaba impregnada de veneno. Le hablaba de mundos que no se cruzaban, de diferencias que no se superaban, de lugares que no le pertenecían. Y por más fuerte que fuera el amor que sentía por Rómulo, Lara no era ingenua. No quería convertirse en una carga, en una sombra dentro de una vida construida con contratos, herencias e imposiciones familiares. Prefería partir antes de que él tuviera que elegir, porque lo amaba, y amar también era soltar. La tía Dolores la miraba desde la puerta del cuarto. No dijo nada, solo sostenía una taza de té con ambas manos, como si necesitara aferrarse a algo, mientras su sobrina empacaba no solo ropa, sino también fragmentos de una historia que no había terminado de escribirse. En la estación de trenes, Lara se sentó en una banca de hierro, rodeada por viajeros que iban y venían sin detenerse. Llevaba un vestido azul claro, un sombrero sencillo y una expresión serena que escondía una tormenta. En su bolso, junto al pasaje, estaba la rosa de metal, la misma que él le había regalado siendo niños, la misma que ella había desenterrado días atrás. Iba con ella como recordatorio, escudo. El andén número 3 anunciaba la partida del tren a Valencia. Faltaban 15 minutos. Y entonces, como si el viento hubiese cambiado de dirección, como si el universo corrigiera una injusticia antigua, Rómulo apareció. Vestía simple, sin escoltas, sin el peso de los trajes de gala. Sus ojos la buscaron entre la multitud con urgencia, y al encontrarla, todo su cuerpo se detuvo, como si cada músculo obedeciera solo a su corazón. Lara lo vio, se levantó lentamente, sin dramatismo. Sabía que él vendría, pero no sabía si sería a tiempo. Él se acercó sin prisa, pero con determinación. No había discursos preparados, no llevaba flores, no prometía el cielo. Llevaba consigo la decisión de un hombre que por fin había despertado. No me voy a quedar con los escombros de un apellido, dijo, sin rodeos. No me importa la herencia, no me importa Cassandra. Lo que quiero, eres tú. Lara bajó la mirada. No por debilidad, sino porque sentía que todo su cuerpo temblaba con una mezcla de alivio y miedo. Aún así, no dijo nada. Tú no eres la que debe irse, Lara. Soy yo quien tiene que salir de ese mundo que me fue impuesto. Quiero vivir donde el amor no tenga que pedir permiso. Un silencio los envolvió como un manto cálido en medio del ruido de la estación. Entonces, sin que nadie lo esperara, él se arrodilló ante ella, no con una caja ni un anillo, con las manos vacías, pero el alma abierta.
Si aún me amas, no subas a ese tren. Lara se quedó inmóvil. El altavoz anunció la inminente partida. El silbato del tren cortó el aire como un grito de urgencia. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero llena de futuro. El tren partió, y Lara no estaba en él. La vida, en su eterna ironía, no siempre premia el amor con facilidad. A veces lo enfrenta con pruebas que parecen insuperables, como si deseara comprobar si lo que arde en el pecho es fuego verdadero o apenas un reflejo pasajero. Rómulo y Lara sabían que no bastaba con haberse elegido una vez. Ahora tenían que defender esa elección ante el mundo entero. Los días posteriores a la escena en la estación fueron de decisiones concretas, silenciosas, pero profundas. Rómulo no volvió a la mansión Monteverde. Entregó a sus abogados los documentos necesarios para cortar los lazos empresariales con los socios de su padre. Renunció a la dirección del consorcio familiar, cedió propiedades, vendió acciones y declinó su parte de la herencia, sabiendo que cada firma era un paso más longe do imperio que un día foi seu. No lo hizo con dramatismo, no necesitaba proclamarlo, lo hacía por convicción, por amor, por libertad. Cassandra no gritó, no lloró, solo observó con los labios apretados y los ojos secos, cómo el hombre que pensaba tener bajo control se deshacía de su legado como si no valiera nada. Intentó mover sus influencias, amenazar con escándalos, advertirle del futuro que estaba destruyendo, pero todo fue inútil. Rómulo no reaccionaba con furia ni con miedo. Solo se mantenía firme, como quien ya tomó una decisión sin marcha atrás. Lara, por su parte, no pidió explicaciones. No exigió gestos. Lo acompañó en silencio, dejando que él guiara los pasos de su propia transformación. Volvió a su taller, retomó los pedidos pendientes, y encontró en sus costuras una forma de resistir la avalancha de rumores que empezaban a circular por Madrid. Porque, sí, las voces no tardaron en llegar. Las revistas sociales hablaban del escándalo de la Vega, de la desheredación voluntaria, de la costurera anónima que robó el corazón del heredero. Cada palabra escrita parecía un alfiler, pero Lara se mantuvo serena, convencida de que ningún titular podía medir el valor de lo que estaban construyendo. Mercedes, la ama de llaves, fue una de las pocas que se mantuvo cerca. Visitaba a Lara con frecuencia, trayendo frutas, telas finas, o simplemente un silencio maternal. En una de esas visitas, dejó sobre la mesa un pequeño sobre, sin firma. Lo encontré en la biblioteca de la mansión, dijo. Creo que Rómulo debería leerlo. Era una carta antigua, con tinta desvaída y caligrafía firme. Al abrirla, Rómulo reconoció la letra de su madre, y al leer, comprendió todo. Ella había sabido del amor entre él y Lara, y aunque no pudo enfrentarse a su esposo en vida, había guardado esa carta como testamento silencioso de una historia que no debía ser olvidada. Si algún día vuelves a verla, no dejes que el miedo o el orgullo decidan por ti. El amor que nace puro no debe ser enterrado por el poder. El mundo se doblega ante los que aman con verdad. Rómulo cerró la carta con lágrimas contenidas. No dijo nada, solo tomó la mano de Lara con fuerza. Esa era la prueba final. No bastaba con renunciar a lo material. Ahora debía reconstruirse desde cero. Y lo haría. En un gesto simbólico, eligió un terreno modesto en las afueras de Madrid. Allí, lejos de los salones, lejos dos escándalos y las apariencias, comenzó a construir una pequeña casa. Con sus propias manos, día tras día, ladrillo a ladrillo, sin arquitectos, sin fotógrafos, solo él, el esfuerzo y la certeza de que, esta vez, todo tendría raíces. Y cada noche, al regresar, encontraba a Lara esperándolo con una cena sencilla, una sonrisa callada, y un amor que ya no necesitaba probarse más. La calma era apenas una tregua disfrazada. El viento lo sabía, y por eso, esa mañana soplaba con una inquietud diferente, como si arrastrara consigo un presagio.
Los días habían pasado con una suavidad inesperada para Lara y Rómulo. Vivían entre paredes a medio terminar, bajo un techo sencillo pero lleno de esperanza. Habían construido más que una casa, un nuevo comienzo. Lara cosía cortinas con retazos donados por vecinos. Rómulo lijaba puertas con las manos firmes, llenas de callos y cicatrices, pero limpias de ambición. Sus risas llenaban las tardes. Ya no se hablaba de apellidos ni de herencias, solo de lo que venía, de lo que podían ser sin miedo. La fecha del matrimonio se acercaba. Una ceremonia íntima, sencilla, en una pequeña capilla de piedra blanca a las afueras del pueblo. La misma donde los campesinos del lugar celebraban sus bodas desde hacía generaciones. No habría fotógrafos, ni joyas, ni lista de invitados importantes. Solo ellos dos, y el amor que había sobrevivido a todas las formas de silencio, distancia y traición. Pero en algún rincón de Madrid, donde las sombras eran más densas que la noche, alguien se negaba a desaparecer. Cassandra, aislada de su mundo dorado, observaba los restos de su imperio con una calma que no era resignación, sino veneno en estado líquido. Ya no salía en portadas. Ya no daba órdenes que fueran obedecidas sin cuestionamientos. Ya no tenía control sobre Rómulo. Y eso era lo único que le importaba. El orgullo herido fue lo que encendió su último acto. Sabía que no podría separarlos con palabras. Sabía que él no regresaría por conveniencia ni por amenazas. Entonces, decidió atacarlos donde más dolía, en su símbolo, en su momento sagrado, en aquello que representaba el cierre del pasado y la apertura del futuro. La noche antes del casamiento, cuando el pueblo dormía y el cielo estaba cubierto de nubes pesadas, un desconocido se acercó a la capilla con una linterna apagada y un bidón de gasolina. El fuego comenzó en silencio. Primero, las cortinas del altar, luego, los bancos de madera, resecos por los años. Las llamas crecieron rápido, rugiendo como un animal hambriento. El techo colapsó con un crujido sordo. El olor a madera quemada se mezcló con el incienso viejo que aún impregnaba las paredes. Lara fue la primera en ver el resplandor desde su ventana. Salió corriendo, descalza, con el vestido de dormir agitándose al viento. Rómulo la siguió, sin camisa, con el corazón en llamas incluso antes de ver el desastre. Cuando llegaron, no quedaba nada. Solo cenizas, escombros humeantes, la cruz principal caída, quebrada en dos, y una rosa de hierro, la que había adornado la entrada de la capilla por más de 50 años, retorcida entre los restos negros del altar. Lara cayó de rodillas frente al umbral quemado. No gritó, no lloró. Solo colocó las manos sobre la tierra ardiente como si quisiera proteger lo que ya no existía. Rómulo se arrodilló junto a ella. No preguntaron quién lo hizo. Lo sabían. El silencio entre ellos no era vacío. Era pacto. Era promesa renovada. La boda no se canceló. Al día siguiente, al amanecer, con el cielo aún cubierto de humo, se casaron entre piedras y ruinas, rodeados de los mismos vecinos que les ofrecieron flores del campo, una guitarra y una bendición sincera. La capilla ardió, pero el amor no, y Cassandra, desde su ventana, entendió, por fin, que no hay fuego que consuma lo que ha sido sellado con verdad. El amanecer llegó con paso lento, como si el sol también respetara el luto silencioso que envolvía el pueblo. El humo de la capilla seguía flotando en el aire, tenue pero persistente, como un recuerdo que se resiste a desvanecerse. La tierra aún olía a ceniza y a fe rota, pero entre los escombros brillaba algo más poderoso que el fuego, la convicción de seguir adelante. Rómulo se levantó antes que el alba. No necesitó que nadie lo llamara. Caminó hasta las ruinas descalzo, con la camisa abierta, sintiendo el rocío en los pies y el peso de su historia en los hombros. Lara ya estaba ahí, de pie frente al altar carbonizado, con el cabello suelto y el vestido blanco manchado de polvo. No lloraba, solo observaba en silencio,
como quien ha decidido no rendirse. Los vecinos comenzaron a llegar uno por uno, sin aviso, sin protocolo. Solo llegaron, con mantas, flores, sillas viejas, canastas de pan y garrafones de agua. Ninguno preguntó si la boda seguía en pie. Lo supieron con solo mirar a Lara y a Rómulo. A las 7 en punto, bajo un cielo limpio que por fin se abría paso entre las nubes, don Abelardo, el hombre más viejo del pueblo, con la voz cascada y las manos llenas de historia, se colocó entre ellos. No tenía sotana ni Biblia, pero hablaba con la verdad de quien ha amado, ha perdido y ha vuelto a empezar. Lo que arde no siempre muere, dijo con voz grave. A veces, el fuego no destruye, revela. Y así, entre piedras quebradas y bancas calcinadas, Rómulo y Lara se tomaron de las manos. No había coro, no había música. Solo el canto de los pájaros y el crujir del suelo aún caliente. Pero fue suficiente. Rómulo sacó la rosa de metal de su bolsillo y la colocó sobre las palmas de Lara, como quien entrega un pedazo del alma. Ella la recibió con los ojos cerrados, como si al tocarla volviera a la infancia, al campo, al árbol, al juramento hecho con voces de niños y corazones eternos. El beso fue breve, íntimo, apenas un roce. No necesitaban más. El pueblo aplaudió en silencio, con sonrisas sinceras y ojos húmedos, y entre el humo y la luz del nuevo día, quedó claro para todos que ahí no terminaba nada. Al contrario, todo recién comenzaba. Esa noche, de regreso a la casita aún inacabada, cenaron juntos a la luz de una sola vela. Pan, queso y un poco de vino tinto que un vecino les regaló. Nada más. Y sin embargo, en esa mesa de madera sin pintar, había más abundancia que en cualquier banquete. Rómulo se quedó sentado bajo el cielo estrellado, con Lara dormida sobre su hombro. Cerró los ojos, respiró hondo y sonrió por primera vez en mucho tiempo. No por nostalgia, sino por certeza. La capilla se había reducido a cenizas, sí, pero entre esas cenizas había nacido una luz que ya nadie podría apagar. La noche cayó con una dulzura distinta, ya no había sombras amenazantes ni ecos de ruina. Madrid, desde la distancia, seguía iluminada con su arrogancia de ciudad que nunca duerme, pero en aquel rincón de tierra humilde donde Lara y Rómulo se habían refugiado, reinaba una paz sencilla y profunda. Era la clase de paz que no se compra, que no se hereda, que se conquista. La casa seguía a medio terminar, pero ya se sentía hogar, no por los muros, sino por los latidos. Dentro, se oía el crujido de la madera recién clavada, el rumor de las cortinas de lino agitando el aire, el murmullo de duas almas que agora descansaban sen medo. Rómulo subió ao telado improvisado con as mãos ainda marcadas de cal e esforzo. Llevaba una manta y 2 tazas de café tibio. Lara lo esperaba allá arriba, sentada sobre una colchoneta vieja, envuelta en un suéter que le quedaba grande. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas como si alguien hubiera bordado luz sobre la oscuridad. No hablaron por varios minutos. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era íntimo. Hablaba por ellos. Las constelaciones se dibujaban con nitidez. Lara señaló una estrella fugaz y cerró los ojos por un instante. No pidió nada. Ya no necesitaba pedir. Tenía lo esencial, lo que tantos buscaban y no sabían nombrar. Rómulo la miró con ternura. Pensó en lo que habían perdido, pero también en todo lo que habían salvado. Y entonces, sin buscar el dramatismo, habló. Te prometo que no importa lo que venga. No importa si un día nos falta el pan, o si el techo se cae. Yo nunca voy a soltar tu mano. Lara no respondió. Solo lo abrazó por la espalda y apoyó la cabeza en su hombro. No había necesidad de más palabras. Las promesas verdaderas no se gritan, se susurran al oído del universo, con la certeza de que alguien allá arriba las escribirá en alguna estrella. En la quietud de esa azotea, entre olor a madera, café y noche, se firmó un pacto invisible.
Ese amor no sería perfecto, pero sería fuerte. No sería de revista, pero sería eterno. Y mientras el pueblo dormía, y el mundo seguía girando sin notarlos, ellos dos permanecían ahí, abrazados, bajo un cielo sin fuego, pero con toda la luz. Los años pasaron como las estaciones, sin prisa, pero sin detenerse. El pueblo creció en silencio, como crecen los lugares donde la esperanza echa raíces. La casa de Lara y Rómulo, antes apenas un esbozo de refugio, se convirtió en un verdadero hogar. No tenía lujos, pero estaba llena de historia. Cada rincón hablaba de lucha. Cada grieta en la pared era una medalla de amor sobreviviente. En el jardín, donde alguna vez solo hubo tierra dura, ahora crecían flores silvestres. La higuera que Rómulo había plantado con sus propias manos ofrecía sombra, y el aire olía a pan tostado y café recién hecho cada mañana. Todo era sencillo, y por eso mismo era sagrado. Una niña de ojos curiosos y cabello trenzado corría entre los árboles. Su risa era clara, como un campanazo de verano. Se llamaba Alma, Alma de la Vega, y era la síntesis viva de todo lo que alguna vez pareció imposible. Nacida de dos mundos opuestos, criada entre telas, ladrillos e historias contadas a meia voz, ela era a prova de que o amor, quando é real, deixa heranças invisíveis que o tempo jamais apaga. Lara la mirava desde o alpendre com um pano no colo e agulha nas mãos, como nos velhos tempos. Mas agora, cosia por prazer, não por sobrevivência. A cada ponto bordava a tranquilidade, e nos olhos brilhava a serenidade de quem já caminhou pelas sombras e venceu. Rômulo chegava do campo com as botas sujas de terra e o sorriso limpo de vaidade. Não era mais El de la Vega, o herdeiro, o nome em colunas sociais. Era apenas ele, esposo, pai, homem. E isso bastava. Cierta tarde, bajo el calor suave de un ocaso dorado, los tres caminaron hasta un terreno abierto cerca del antiguo campo de trigo donde todo había comenzado. Allí, entre las piedras y la hierba alta, descansaba una vieja encina, la misma. Bajo su sombra, Rómulo enterró algo pequeño, envuelto en una tela, la rosa de metal. Lara lo observó en silencio. ¿Estás seguro?, preguntó, con una sonrisa nostálgica. Sí, respondió él, cubriendo el hueco con las manos. Esta rosa ya cumplió su promesa. Ahora que descanse aquí, donde todo empezó. Y Alma, sin entender del todo, preguntó, ¿qué fue eso? Lara la alzó en brazos y le susurró al oído. Fue un recuerdo de cuando tu papá y yo aún no sabíamos que te estábamos soñando. El sol se ocultó despacio, envolviendo a los tres en una luz tibia, casi dorada. Y en ese instante, el pasado, el presente y el futuro se abrazaron bajo la misma raíz. No hubo aplausos, ni testigos, ni cámara que lo registrara. Solo la certeza de que, donde alguna vez hubo fuego, había florecido la vida. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.